tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a nuestra propuesta televisiva, digital, de video, y encontrarnos otra vez más en un módulo en la que vamos a hablar de un tema específico o de varios temas, pero que hacen una especificidad que, atento a lo que estamos escuchando en campaña, a lo que se analiza en el contexto político, bien vale la pena analizar y analizarlo en este contexto. Mire lo que estamos viendo acá. Estas son ambulancias que están en el centro operativo del 107 del CIES, creo que ya no se llama así, tiene otro nombre, pero no me acuerdo, que está en la ciudad de Avellaneda. Estas son ambulancias entregadas en 2007, 2008, 2009, muchas de las cuales, de estas que estamos viendo, las entregó incluso Perotti el año pasado. Están abandonadas en un cementerio, inoperativas. No le hace falta muchas cosas. A algunas le hace falta cambiar una goma, a otros le hará falta cambiar alguna cuestión del motor, pero son operativas. O por lo menos uno advierte que son operativas. He averiguado, me dice, la vida útil de una ambulancia de estas características más o menos dura 10 años, obviamente con mantenimiento y demás. Estas ambulancias no tienen más, ninguna de estas no tiene más de 4 años. Ahora, ¿por qué están tiradas ahí? Están tiradas. Esa es la información que tengo, con fotografías y documentación que me ha facilitado gente que está trabajando en el ámbito de salud y que nos puede explicar esta situación. Ahora, hay una pequeña picardía en la que podemos empezar a explicar algunas cuestiones sobre el particular. El jefe, me voy a reservar el nombre, del 107, que opera en la ciudad de Avellaneda, también trabaja en un sistema que también ofrece la misma prestación de servicio, pero que es privado. Es privado. Entonces hay una suspicacia en el medio, que es el que está encargado, debería gestionar para recuperar estas ambulancias, cambiarle el repuesto, cambiarle las gomas. Bueno, se pincha una goma y se las deja ahí. No supieron decirme cuánto, pero más o menos son 5 o 6 ambulancias, que son necesarias. ¿Cuál es la suspicacia? Bueno, es mejor tener la menor cantidad de ambulancias del orden público porque hay intereses creados en el orden privado. No voy a dar el nombre de la empresa, que es de Reconquista, que hace el mismo servicio, es decir, nos llama, te vienen a buscar a tu casa en una ambulancia, hace traslado, pero que es privado, y que esa empresa tiene más años que el 107. Yo me acuerdo en principio de los años 2000, 2001, 2002, pedíamos la apertura de un 107 y era casi una utopía en el norte de Santa Fe hablar de esto. Finalmente un día salió y lo pusieron, ¿no? Pero pasó 10 años. ¿Y por qué tardó tanto? Bueno, porque se tocaba intereses creados, se tocaba intereses privados. Siempre en el norte de Santa Fe, cada vez que la salud pública debe poner en marcha algo que tenga que ver con lo público, tarda mucho, hay problemas y se dilata, hay dilaciones inexplicables. Bueno, es porque se toca intereses. ¿Y qué dicen? ¿Qué intereses se toca? Se toca intereses de la salud privada. Hay todo un esquema armado en el norte del departamento que calculo yo que deben financiar campañas, porque estos muchachos tienen una enorme protección. Como por ejemplo esto que está pasando, esto lo está viendo todo el mundo. Las ambulancias tiradas del 107 sin un ánimo de recuperarlas, pero que casualmente el que está encargado del 107 también trabaja para una empresa parecida que hace las mismas prestaciones de servicio, pero que es privada. Ahora, el culpable no es este muchacho. Digo, ¿quién lo puso ahí? Suspicacia por medio, pregunto. Porque cuando vos ganás más en el privado, obviamente que vas a priorizar lo que te ofrece el privado ante lo público. Ahora, separemos las aguas, muchachos, porque el problema que tenemos en el norte de Santa Fe, particularmente con la salud, es que mezclamos todo. Y en la mezcla es que el privado vive de la plata del orden público, le pasa facturas astronómicas y el servicio que te presta es el más barato y es el menos costoso, y además es el servicio el menos recomendable. Y en la diferencia hacen la plata y la fortuna que hacen. El año pasado tuvimos una desagradable experiencia que hasta ahora venimos discutiendo estas cuestiones, porque el funcionamiento, el financiamiento del hospital de altísima complejidad que tiene Reconquista, el presupuesto lo maneja una entidad privada. ¿Por qué? Bueno, porque se decidió
desde la política y desde el Consejo de Administración del Hospital de la Ciudad de Reconquista en aquel momento, tomar esa decisión y entregarle el presupuesto a la gremial médica. O sea, el dinero que ponemos todos, el dinero que aportamos todos, cuando se paga impuesto, que desde ahí se deduce una cantidad significativa desde la legislatura de la provincia para ser ejecutado luego por el Ejecutivo, donde se destinan millones y millones de pesos a la salud pública, hoy la maneja un sector privado. ¿Qué cree que va a pasar ahí? ¿Qué cree que va a pasar ahí? Eso explica en mucho la precariedad con la que se atiende, la falta de médicos, la falta de atención, la falta de medicamentos. Si uno compara el presupuesto destinado por parte de la provincia a la salud pública y miran las condiciones que están los hospitales, no estoy hablando de la Reconquista porque es nuevo, pero vaya a hacer un repasito por los hospitales del interior de la provincia y se va a dar cuenta que el presupuesto, semejante millonada de pesos, no va a parar a los hospitales. Hay paredes desgastadas, puertas rotas, elementos técnicos que se utilizan que cuando se rompen no se recuperan más, problemas con los medicamentos, falta de personal. ¿Quién paga esto? Bueno, con las colas de 4, 5, 6 horas de gente esperando. Yo escuchaba el otro día hablar de alguien que dice con el otorgamiento de turno, no solucionamos el problema con otorgar turno, muchachos, porque el problema es que se quieren atender 60 personas y lo que el hospital va a atender con la cantidad de médicos que tiene son 20 o 25, se van a quedar 35 afuera, por más turno que vos des. No pasa con la cuestión de organizar turnos, pasa ante el hecho de que la demanda supera la oferta, que los hospitales deberían tener mayor cantidad de médicos afectados y contratados, mayor cantidad de especialistas, y no los tiene porque no hay plata. Si uno mira el presupuesto de la provincia se va a dar cuenta que no podría faltar dinero, no podría faltar médicos, no podría faltar prestaciones, y sin embargo falta. ¿Por qué? Porque se distrae dinero de ese enorme presupuesto de la salud pública que van a estos engarzamientos pícaros de sectores privados que rajuñan desde ahí. En el norte de Santa Fe tenemos desde conchavitos a negocios millonarios en la que ese dinero se distrae para pagar y financiar ambiciones privadas. ¿Y por qué pasan estas cosas? Bueno, porque hay un sector de la política que convive con estas cosas. Y no hablamos de estos temas. Yo recuerdo el año pasado a alguien que formaba parte del Consejo de Administración del Hospital de la Ciudad de Reconquista, que había salido a explicar en un medio de comunicación por qué se le había entregado el presupuesto. Ella entendía que sí, estamos hablando de una mujer, por eso digo ella, entendía que sí. Hoy esa señora es candidata a concejal. Y uno de los organigramas de trabajo en su campaña son valorizaciones morales, porque ella dice que se opone a lo que dimos en llamar, y hace mucho tiempo que venimos hablando del tema, que es la corrupción. Cuando yo pregunto si eso no es corrupción, díganme qué es corrupción. Díganme qué es corrupción. Entregarle el presupuesto público, millonario, a un sector privado para precarizar el servicio público es corrupción. Aunque eso esté avalado y firmado por los profesionales, díganme todo lo que usted quiera. Pero eso se llama corrupción. Eso es distraer fondos. Y esta gente hoy es candidata y se golpea el pecho diciendo que le indigna la corrupción. Formó parte de ese mismo consejo que está acusado de vender vacunas. Quería hablar y sobre el particular, porque empezó la campaña, escuchamos muchas cosas, ¿no? Escuchamos muchas cosas. Básicamente empiezan esto de las valorizaciones morales, la corrupción, la política. ¿Quieren terminar con la corrupción, muchachos? En serio, ¿eh? ¿Quieren terminar con la corrupción? ¿Saben cómo se termina con la corrupción? Es fácil, no es elegir gente honesta. No es elegir gente honesta. En la política se elige gente idónea, gente que sepa de qué está hablando. De la honestidad o no de los actos, el mío, el suyo, y de los candidatos y de los funcionarios. ¿Sabe quién los valora? La justicia. Cuando vos tenés un chorro suelto, el intendente no tiene la culpa, no tiene la culpa los concejales, no tiene la culpa el diputado, ni el senador, ni el gobernador. ¿Sabe quién tiene la culpa y quién es responsable de que un chorro esté suelto? Se llama Poder Judicial. Hagan que el Poder Judicial funcione, y la corrupción se termina, porque va a dejar de ser un negocio. Es ahí donde radica el secreto de terminar con la corrupción. Y no formar parte o incorporarlo dentro de los discursos políticos
de berretas, de los tantos que uno escucha todos los días con este tema. No hay honestos y deshonestos. Hay una justicia que le da lo mismo los honestos que los deshonestos, salvo que vos no pague. Vayan a las cárceles en Argentina, el 90% forman parte de ladrones de gallina, ladrones de garrafa y analfabetos funcionales. Esa es la población carcelaria de la Argentina. Así funciona la justicia en este país. Vaya y busca algún directivo de Vicentín, a ver si lo va a encontrar. Los que estafaron el país en el 2001-2002, los gerentes de banco que vaciaron este país fugando millones y millones de dólares, que dejaron al país en la total y absoluta destrucción. Vaya y búsquenlo en las cárceles, a ver si están. Se va a encontrar con ladrones de gallina, ladrones de garrafa y analfabetos funcionales. Así funciona la justicia. Por eso hay corrupción en este país. Por eso estas ambulancias siguen tiradas y por eso se prioriza el negocio privado sobre lo público, cuando los candidatos y los funcionarios, algunos por omisión y otros por delincuente, dejan que estas cosas pasen. Yo abogo desde aquí y desde este espacio que esas ambulancias se recuperen y se las ponga al funcionamiento de lo que son las prestaciones de salud, por lo menos en términos de traslado, porque el orden público y el presupuesto público está a disposición y en función de que esta prestación realmente funcione como corresponde y no estar haciéndonos los tontos para que alguna empresa privada gane plata y que además cometemos la estupidez, entre comillas, de tener al encargado del 107 también siendo parte de un negocio privado en una prestación que compiten entre una y otra. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales.